Bueno, continuamos desde aquí del Colegio Superior 50 en este recreo cultural que se ha denominado. Vamos a ir tomando algunas muestras y algunos testimonios de los trabajos que aquí se han presentado, en este caso con la profesora Mariela Ruiz, que ha elaborado junto con algunos alumnos una especie de mini museo. Mariela, buen día, gracias por estar aquí. Buenos días, Alejandro, y a toda tu audiencia. Bueno, este archivo histórico fue hecho exclusivamente por alumnos. Fuimos recolectando objetos de la década de los 80. Dividimos este archivo histórico en 3 espacios. Lo dividimos primero el área estudiantil, el área educativa. Después tenemos el área lúdica, serían todos los juegos y los objetos. A ver, comentanos qué tenemos acá, qué objetos tenemos acá. Bueno, a ver mis alumnos. A ver, nombre. Francisco. Nosotros teníamos las carpetas que se usaban en la década de los 80, la libreta que eran de los alumnos, que eran la manera de calificarlos, los libros que usaban para estudiar. Después estos eran los libros que usaban para estudiar los alumnos. Y por allá también tenemos las máquinas de escribir, que era lo que se usaba en esa época, y fotos también de la época, para hacer los trabajos prácticos o para desarrollar las tareas que le presentaban en el colegio. Esta eran copia, por ejemplo, de las boletas del centro estudiante, de los anuncios. ¿Y cómo se vestían, por ejemplo, en la década de los 80, cómo se vestían? Y esta era la vestimenta con los que llegaban al colegio en la época. Usaban camarita y siempre andaban con auriculares. Bueno, los medios de transporte con los que ellos iban al colegio eran la bici, que eran así en esa época, tampoco eran muy novedosas. Y nada, y los materiales con los que trabajaban. Tradicional libro de años, ¿no? De Don Jiménez, Platero y yo, mi libro de mi generación de los 80 en la escuela primaria. Y de antes también. Bueno, del otro lado, el otro sector. Tenemos el espacio lúdico y el espacio doméstico, básicamente. ¿Nombre? Francesca Festini. Estas eran remeras de la época que se usaba en eventos deportivos. Ese era el jarrón donde se servía vino, que se llama... no me acuerdo el nombre. La tetera para la hora del té, las diferentes... ¿Las traigo? Ay, para que están re pesadas. En esa época se usaba australes. En la década de los 80. Los australes, trae los billetes. ¿Las traigo así? ¿Cómo? Esos eran los australes. Después la moneda se devaluó y se cambió el billete. Estas eran las muñecas de la época, los juegos de esa época, los juegos de mesa. Estos teléfonos es uno más viejo que el otro. Los medios de comunicación de esa época. Después acá están las radios. Sector electrodoméstico. Esos eran los televisores que eran portátiles en esa época. Acá están los reproductores de música.
Esas eran las cajas. Y adentro tenían los cassettes. Las radios. Bueno, y por último, los televisores de la época, los portátiles, también tenemos las videocaseteras, Que llegaron bien a fines de los 80. las cámaras fotográficas que empezaron a aparecer las digitales, La plancha, las Play. también ochentosa, la plancha Arma. Bien. Bueno, importante esta que ha requerido mucho tiempo. Sí, mucho tiempo la colecta, ¿no? La colecta, la selección también, porque bueno, hay elementos por ahí que están en la transición. Son ochentosos y al mismo tiempo son noventosos. Pero bueno, todo sirve para aprender. Todo sirve para aprender. Bueno, felicitaciones a vos, a los chicos, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar presente siempre en cada uno de nuestros acontecimientos. Bueno, mirábamos acá y compartimos el stand de los objetos de la época en estos 40 años de democracia.